contenta por la gran carga de actividad del coloquio en general y esta mesa de cierre en particular. A las 19 vamos a hacer la presentación de un libro del que ya les van a hablar, ya algo se ha hablado, lo que vamos a hacer afuera. ¿Qué pasó? No me gusta. Dice que hable fuerte el camarógrafo, si no dice nos está... ¿Qué? ¿Te confías de Maribán? Maribán cuenta, ¿no? Ah, no, Maribán al final con los micrófonos. Bueno, dale. En esta mesa tenemos 3 presentaciones. La primera de ellas es la de Diego Ferreiro, Pablo Manuel Rodríguez, va a ser una presentación conjunta. Bueno, buenas tardes. Para mí y para todos los integrantes de este coloquio es un orgullo y un honor contar aquí con la presencia de Diego Ferreiro, con quien trabajamos hace mucho tiempo, cumpliendo la premisa simondonal y siguiendo justamente lo que dijo Andrés en la ponencia pasada acerca de, bueno, si nos quedamos en la filosofía y el discurso de la filosofía nos va a ir bastante mal y sobre todo vamos a ser muy herejes respecto del Santo Simón. Es un orgullo porque Ferreiro es un grande, es una persona de las grandes, es un biólogo de los grandes, y porque su grandeza también se expresa en meternos en estos temas en que nos metimos con él y con su laboratorio de fisiología de proteínas. Esta exposición es un espejo de la exposición que hicimos en el 2003 en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. O sea que si, digamos, hay como lo de la cuestión del diálogo de las ciencias sociales, etcétera, listo, toda esa verborragia linda, nosotros lo estamos haciendo. Disculpen que sea un poquitito afirmativo en esto, pero lo estamos haciendo. En ese sentido, digamos, es interesante también porque es para ver el juego, cuál fue la reacción de los biólogos a esto, y ahora vamos a ver la reacción de los que seamos que somos los que estamos aquí. Respecto de esto, no se asusten si en un momento la cosa se complica, es normal, está bien que pase y no siempre hay que esperar comprender todo, y para eso están las preguntas. Dicho esto, creo que debería empezar Diego, ¿no? Porque primero viene la parte de proteínas, después viene la parte... Bueno, muchas gracias, Manolo. No creo estar a la altura de todas las flores que me han tirado, pero bueno, nosotros por las que puedo. Y bueno, esto podemos elegir una charla de debate o directamente hacer una presentación de qué es una proteína, ¿no? Típicamente, ¿puedes ir pasándome la diapositiva? Conocemos, la mayoría de la gente conoce las proteínas como un componente de la dieta. Uno tiene que comer azúcares, grasas, verduras, frutas y proteínas, que en este caso vendrían a ser bifes, pero el volcán proteína viene de un dios de la isla vecina de Faros, el dios Proteus, que podría parecerse con toda su diversidad de formas. Y eso es lo que estudiamos, muchos de los que estudiamos biología, particularmente biología molecular, estudiamos para un ente que es una proteína. Sígueme, por favor. Y tenemos representaciones acá, por suerte trajimos las diapositivas para poder, en lugar de tener que imaginarnos que es el tubo que sale del compresor que venían discutiendo en la mesa anterior. Acá tenemos una representación muy usual de lo que se entiende por una proteína. En este caso es una triosa fosfato isomerasa, y un ojo que no está entrenado podría distinguir acá simplemente como un arcoíris de cintas que más o menos forman una forma más o menos simétrica, lo cual lo hace agradable al ojo humano y a la vista. Esto es nada más una representación. Si en exactas mucha de la gente pone directamente, bueno, esta es mi proteína, y empieza a hablar de la proteína, olvidando que en realidad esto es solamente una proyección bidimensional de una representación de una estructura de alta resolución de la triosa fosfato isomerasa.
Siguiente, por favor. Así como existe esa representación, tenemos otras representaciones. A veces las proteínas son representadas en lugar de con cintas, son representadas con estas pelotitas. Esta es la misma proteína de antes, pero representada ahora con todos sus átomos. Átomos entendidos por lo que se entiende por el concepto moderno de átomo. ¿Sí? Estos son átomos de oxígeno, estos son átomos de carbono, estos son átomos de nitrógeno, un conjunto de átomos que toma una forma determinada, en este caso se lo llama una proteína. Entonces viene de un organismo en particular, y lo que podemos hacer en lugar de mirar estos grupos de átomos, podemos clasificar los grupos de átomos como letras. ¿Sí? En este caso, no sé si llegan a ver, hay una letra, otra letra, otra letra, otra letra, otra letra. En general, las proteínas se pueden representar como cadenas lineales de grupos de átomos. Estos grupos de átomos se llaman aminoácidos, y una representación posible de una proteína es entonces la sucesión de letras que hacen estos grupos de átomos. Y así lo que se puede hacer es comparar entre diferentes especies diferentes tipos de proteínas. Pero de vuelta, esto no es una proteína, esto es simplemente una cadena lineal de caracteres. Otra de las características, de las formas características que se describe, bueno, entonces una proteína es esto, es esta pelotita que está acá. Esta pelotita entonces es mi proteína, que viene codificada por un gen. Otro concepto también que está perdiendo cada vez más vigencia, que en este caso el concepto antiguo de gen dice que es aquel pedazo de ADN que codifica, que tiene la información para codificar una proteína particular. Es decir, hay una correspondencia entre las bases nucleotídicas que conforman el ADN con los aminoácidos que conforman una proteína. Alguien un poco más sofisticado podría decir que las proteínas, como son objetos nanoscópicos, son objetos... La anterior, por favor, necesito. Ahí va. Las proteínas son objetos nanoscópicos. Esto quiere decir que a temperatura ambiente el tamaño relativo de una molécula de agua es como mi dedo. ¿Sí? El tamaño relativo a esta forma de proteína es como mi dedo. A temperatura ambiente las moléculas de agua se están moviendo a la velocidad del sonido. Eso es la velocidad del sonido. Impactan contra la proteína y esto hace que la proteína se mueva, no pueda quedarse quieta a una temperatura superior a 0 Kelvin. Es decir, a 300 Kelvin, que es más o menos la temperatura a la que estamos ahora, las proteínas están moviéndose. Con lo cual hay que tener en cuenta también la visión temporal de una proteína. Otra gente podría decir, además, que en realidad podemos representarla, esta es la misma tipo de proteína representada ahora con sus energías internas y los conflictos energéticos internos. Las líneas verdes son los lugares donde las energías internas que hacen a la estructura de esta proteína están satisfechas. Las líneas rojas son lugares donde hay conflictos energéticos, donde hay potencialidades, donde hay frustración, se dice técnicamente. Siguiente, por favor. Pero se pone todavía más complicado cuando queremos definir una proteína, porque por ejemplo en un organismo particular podemos entender a una proteína como una sucesión lineal de aminoácidos que se pliega en el espacio dando esta proteína. Sin embargo, tal vez en un bicho parecido hay dos cadenas de aminoácidos que hacen la misma proteína. Y lo contrario también, a veces dos proteínas diferentes en un bicho encontrar las mismas actividades codificadas en una sola cadena de aminoácidos. Por lo cual, no es la cadena de aminoácidos la definición correcta de proteína que sea universal para todos los organismos. Y el que se pone un poco más sofisticado todavía podría decir que en realidad las proteínas existen en agua, no existen en el vacío. Por lo cual hay que tener en cuenta cuál es el componente de interacción de las proteínas con el agua. Esto hay muchos experimentos al respecto en el cual se ve que la interacción entre dos proteínas no necesariamente implica que se tengan que tocar estas formas, sino que las perturbaciones que producen en el agua hacen que lo que suceda en esta parte del sistema impacte en esta parte del sistema sin necesidad de un contacto físico directo, sino a través de los movimientos de la atmósfera de agua. Siguiente, por favor. Entonces, uno de los conceptos que los biólogos usan, las representaciones que los biólogos usan para representar proteínas, son este tipo de representación, la representación pixelada de 8 bits, que es un Pac-Man. Esto habla mucho de la proteína misma,
Porque esto nos dice que la proteína esta proteína de alguna manera come algo, o rompe algo. ¿Sí? Esta representación, si bien uno no puede hacerle preguntas, ¿sí? No puede decir, bueno, ¿en qué aminoácido tengo que mutar a la proteína esta tal que en lugar de comer bolitas de colores coma fantasmitas? Es una de las representaciones más comunes que se hacen en biología. Porque la analogía que se hace es que una proteína es una máquina. Metal, justamente. Ese es el punto. Estos son dos títulos de libros muy comunes, escritos por gente que ha estudiado proteínas desde el siglo XIX, en el cual se pone a las proteínas como robots, como que las proteínas son, de hecho, objetos técnicos. Así que las proteínas son máquinas de la vida. Todas las funciones que suceden adentro de una célula, que es uno de los componentes básicos de la individuación vital. Todos los bichos que conocemos están hechos de células, y a su vez las células, es una representación de una célula, adentro de las células está todo lleno de proteínas, y las proteínas son los que hacen las cosas. Siguiente, por favor. Tanto es así que en el repositorio del banco de datos de proteínas, que se llama acá PDB, que pueden entrar, al día de ayer tenía 108.263 estructuras de alta resolución de proteínas. Lo titula como Molecular Machinery, ¿sí? Toda la maquinaria molecular. Hay proteínas grandes, como en este caso esto es una proteína de un virus, una partícula viral. Hay proteínas anticuerpos que tienen funciones de defensa. Hay proteínas como la insulina, que es chiquitita. Hay unas proteínas que transforman potenciales energéticos, como en el caso de una tepeasa. No importa, no quiero entrar en detalle de cada una, simplemente mostrar que todas estas proteínas están todas a escala representadas, y hay de las más pequeñitas a las más grandes, y todas están relacionadas con algún tipo de metáfora con una máquina. A veces es una metáfora, como el caso del Pac-Man, pero a veces se puede dar una analogía un poco más seria, como por ejemplo los motores moleculares. Esta proteína que está acá representada en rojo camina sobre esta otra. Esto uno quiere decir, puede agarrar un microscopio y marcar, ponerle una sonda fluorescente, no importa, de alguna manera marcarlo, y puede ver el desplazamiento de esta proteína sobre esta proteína consumiendo energía, ¿sí? Y en ese caso es una analogía en la cual se llama un motor molecular, y de hecho funciona como un motor en el sentido de que toma energía química y la transduce en un movimiento vectorial. Y a veces incluso se puede llegar a hacer un isomorfismo con un objeto técnico cualquiera. De hecho, muchas de las ecuaciones que sirven para describir los movimientos de los motores moleculares son las mismas ecuaciones. Esto tendría la información para plegarse así sobre sí mismo y dar un objeto técnico que tiene una función particular. El famoso biólogo Francis Crick dijo que una vez que la información pasa a una proteína, nunca más puede salir de ahí. Eso es el dogma central de la biología molecular. Entonces esto implicaría que si uno tiene una secuencia de un genoma de bicho A, y yo le digo y esta es el bicho B, pero les digo que haga una trampa y digo, bueno, uno de estos genomas me lo inventé yo, y el otro es de un bicho natural, es de un helecho que yo colecté acá afuera. ¿Cómo puedes uno diferenciar si una es una secuencia inventada o si la otra es una secuencia natural? Bueno, no diría por la cantidad de información que tiene, ¿no? Debería ser la cantidad de información. Bueno, si uno mide la información contenida según la teoría matemática de la información clásica, cómo mide la información de la secuencia de aparición de letras de una inventada o de una natural, no puede distinguirlas. El día de hoy es al día de hoy que la mayoría de las secuencias de proteínas parecen aleatorias. Sin embargo, está hecho el experimento en el cual se hicieron síntesis de secuencias aleatorias que no parecen proteínas. Con lo cual acá tenemos un problema gravísimo, porque no sabemos qué información es la que estamos hablando. ¿De qué información estamos hablando? ¿De qué código estamos buscando? De hecho, lo que
estamos de alguna manera tratando de transformar es una información monodimensional escrita supuestamente en un genoma que pasa a una información tetradimensional que es una proteína moviéndose en un orden de escala de tiempo que va de los milisegundos a los gigasegundos. Esa es una escala de tiempo muy grande. Un milisegundo es una milésima de segundo, un gigasegundo son 1 millón de segundos, aproximadamente 30 años. Entonces, el punto central que estamos debatiéndonos y por el cual estamos investigando es qué es y qué no es una proteína. Porque no podemos terminar de definir qué es y qué no es una proteína. ¿Dónde empieza una proteína y dónde termina una proteína? Y es por esto que nos juntamos con filósofos o con eximios comunicólogos, devenidos filósofos, que nos traen conceptos simondonianos para poder tratar de aplicar a esta problemática que tenemos. Bueno, sigo yo ahora. Voy a seguir desde acá. Lo voy a pasar yo. Vamos. Ustedes miran ahí. Así que. Bueno, Simondón no lo vamos a presentar, pero sí quiero decir 2 o 3 cositas para ubicarlo a Simondón en el sentido de lo que nos interesa para esta ponencia. La primera cuestión importante es que lo que quiere establecer Simondón es un nuevo tipo de relación entre la filosofía, las ciencias y las técnicas que están basados en una relación de desconocimiento y desconfianza tal como figura en el slide. Y que para ello lo que hace Simondón, como bien explicaron en la mesa pasada, y no voy a extenderme más, es pasar de la idea del principio de individuación a el proceso de individuación, donde la cuestión, las palabras no son ni sustancia, ni ontología, ni individuo, sino, en el caso en lugar de sustancia, la construcción incesante de un interior y un exterior. En ese sentido, en la charla, en la mesa pasada, hay una cuestión de la pregunta sobre la cronología. Para Simondón son simultáneas, y decir simultáneas ya es medio error, no se sabe cómo, pero topología y cronología son como paralelas, equivalentes, se producen en el mismo momento, con lo cual es fuerte porque es como está diciendo, las dimensiones de espacio-tiempo se crean con cada individuación. Y que va a estar en relación con la individuación son procesos de generación de un interior y un exterior, constantes, incesantes, por lo cual no tiene sentido hablar de una ontología porque el interior no va a contener, como uno podría pensar así rápidamente con acto reflejo, el interior no contiene la sustancia, sino que está en el entre, está en lo membránico, en la membrana. Por eso habla de ontologénesis en lugar de ontología y de individuación en lugar de individuo. Si ustedes se fijan en la individuación es bastante exterior y un exterior. Es bastante difícil encontrar la palabra sociedad, la palabra vida, lo que hay son individuaciones. Y en ese sentido Simondón construye justamente una terminología propia que corre el peligro, como charlábamos bien con Natalia, siempre corre el peligro de convertirse como en esas cosas, palabras que se empiezan a repetir y ya no quieren decir nada, que es lo que le pasa, por ejemplo, al pobre de Deleuze con todos los deleuzianos que se lo pasan repitiendo y casi no se sabe qué se dice. Pero bueno, digamos que sí, que tiene sentido en Simondón mantener durante un tiempito porque hombre le va en eso su filosofía. Si pensamos en Simondón, mucha vida, ya nos alejamos de Simondón. Porque en un caso estamos hablando de esencia y en el otro, concepto fundamental de alcances filosóficos en Simondón, resonancia interna. Resonancia interna es el hecho de que ese interior y exterior no se aguantan a sí mismos, necesitan convertirse en otra cosa. Devenir, energía potencial, todo lo que se habló en la mesa pasada. Por lo tanto, para Simondón en algún sentido una cámara fotográfica y el abrazo de un oso o un grito, en algún sentido pueden ser todas entendidas como individuaciones. Cada individuación tiene su lógica, como decía Fortunato, y tiene su régimen. Y hay que estudiar el régimen propio de individuación de cada proceso de individuación, no de cada individuo. Cita de Simondón que nos conduce directamente al tema. Letras. No parece que hace falta, es sobre el final de la individuación física y comienzo de la vivienda. No parece que haga falta oponer una materia viviente a una materia no viviente, sino más bien una individuación primaria en sistemas inertes y una individuación secundaria en sistemas vivientes, precisamente según las diferentes modalidades de los regímenes de comunicación en el curso de esas individuaciones. Habría entonces entre lo inerte y lo viviente una diferencia cuántica de recepción de información, más que una diferencia sustancial.
esa continuidad sí existe, tiene que ser buscada en el nivel que se sitúa entre la realidad microfísica y la macrofísica, es decir, en la individuación de los sistemas como las grandes moléculas de la química orgánica, y esto lo escribe Simondon un año antes de que Watson y Crick publiquen su famoso artículo del que hablaba Diego recién. Entonces, la solución que encuentra Simondon, provisoria y por la cual lo convocamos a que se relacione con las proteínas, es el hecho de que su teoría de la información, al intentar combatir la teoría de la información vigente, hace dos cosas. Primero, la levanta la teoría de la información, la hace una diferencia y no en un tema técnico. Y segundo, hace pasar por la teoría de la información un montón de problemas que tienen que ver con el devenir, con el cambio. Tiene que utiliza un lenguaje científico-tecnológico para hablar de un problema filosófico y son indistinguibles ambos. Ese término es información. Hay muchos, no es que sea el único, que nos interesa acá es información. Lo que hace la cibernética, lo pongo rápido, de invertir, como decía Diego recién, esta cuestión de la relación entre vida y máquina, según la cual para la cibernética la vida debe ser entendida como una máquina molecular, una máquina de información. Y las analogías que obviamente en toda la historia de la filosofía moderna, empezando por Descartes, no era una relación nueva. Lo que sí es nuevo es que hasta ahora siempre la relación entre la vida y la máquina pasaba por el cuerpo. No es la vida máquina, es el cuerpo máquina en Descartes y la metría. Y eso es interesante porque acá no estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de moléculas. Este es el punto que quisiera. Estamos cambiando de escala. El problema de la relación entre vida y máquina hoy se juega a escala molecular o a escala atómica. En 1962 ya se comentó esto, don Simondon organizó un coloquio sobre la noción de información en la ciencia contemporánea y señala dos cosas. Primero, no vayan a entender que la información no es una cosa. Para quien estuvo el jueves pasado, esto remito como a lo que dijimos con Javier sobre la teoría de la información en Simondon. Primero, que no es una cosa, que no se posee, que no podría pasar del ADN a la proteína, porque eso sería ese nivel que es esto. ¿No es? Es un proceso, por lo cual esto, o sea, si acá vemos el individuo todo bien, vamos, si vemos como proceso es otra cosa. Y la segunda cuestión importante es que el procesamiento de información ocurre en situación de recepción. Para quien sea de comunicación aquí, sepa que aquí tenemos una teoría importante y fue dicho mucho antes que Jesús Martín Barbero. Entonces, Simondon propone volver a las fuentes. Propone hablar de la información como una medida de la probabilidad de aparición de un símbolo luego de otro en un código dado. Esto es la U después de la que uno tiene información, ya hablamos de esto. Y esto, que me parece fundamental para lo que vamos a ver después, que la recepción y el procesamiento de información depende de la actividad del estado interno, de un estado interno, acuérdense, resonancia interna, generación de interior, que posee una capacidad de transformación de un input en un output. ¿Sí? El interior no es estable y esa es la condición de recepción y procesamiento de información. Esto es, si no hay metaestabilidad en el receptor, no hay información posible. Habrá otra cosa, la llamaremos de otro modo, pero no es información. De hecho, en la propia máquina de Turing, digo, no es un gran hallazgo el de Simondon, sino que en la propia máquina de Turing la cuestión del estado interno está resuelta así, y es el resultado de la relación entre una señal, un input y una forma que está dentro del estado interno, dentro de ese rango. La máquina de Turing transforma un input en un output a partir de un estado interno que reconoce si recibo una D, digo E, si recibo una E, no digo nada. Entonces, para que haya información, dice Simondon, es preciso que la secuencia mensaje tenga una significación y eso solo es posible en la posición de recepción, por lo cual, para pensar la significación no hay que pensar en términos de información, sino en términos de significación, de comunicación. ¿Qué es la comunicación para Simondon? Una definición bastante interesante, que es una relación entre órdenes de magnitud. Macromolecular, micromolecular, como en esa cita medio ladrillesca que pusimos antes. Y la individuación es una resonancia interna que hace a un individuo devenir. Esto es convertirse en otra cosa de manera incesante. Y hay dos maneras de comprender la información según Simondon. Hay otras, pero estas son las más importantes y que son un poco antitéticas. A veces antitéticas, a veces no. Varía, es inestable en Simondon esto. Tomamos partido por una, que es la diferencia entre transducción y modulación. Básicamente, la transducción es
el aporte de información en un sistema que para transformarse compromete a toda su estructura. Un cristal. Un cristal para cristalizarse, para esa información. Se necesita todo al mismo para transformarse. Y la operación de información es una operación que se... Y también se queda. Es instantánea, es automática, es fuerte, pero es transformadora. Mientras que la modulación, al menos en la visión de la conferencia de Simondon del 62, hay otras, pero no vamos a estar en ese nivel de detalles ahora. La modulación es en realidad un punto que consigue manejar una gran cantidad de energía, que consigue manejar, controlar o domesticar esa transformación y se toma su tiempo para el proceso de entrada y de salida. La frecuencia modular es modular, es un poquito, sí, un poquito no. La transducción no se puede. En los ejemplos sociales que hace de Simondon dice la traducción es la revolución. Nosotros vivimos en épocas que con suerte hay modulación, con suerte y poniéndole una onda infernal. Entonces la modulación y la transducción para Simondon están al servicio de un tema fundamental que es el de la metaestabilidad, que es el que vincula el procesamiento de información con la utilización de la energía potencial de los sistemas. Si no hay energías potenciales tampoco va a haber información, ¿sí? Esto es, en el caso de los sistemas biológicos, si los sistemas biológicos se aguantaran a sí mismos, no habría sistemas biológicos en el sentido que nos interesa. No habría en el sentido de lado. Y ahora pasamos a la individuación en y de proteínas, y otra vez pasa Diego. Paso yo. Me metí pata porque yo decimos no. Yo también me meto pata porque toda la función tiene en procesamiento de señales biológicas, traducción tiene una acepción muy simondoniana, que simplemente es la transformación de una señal química, por ejemplo, en una señal eléctrica. Esto tiene ciertos se puede descomponer en procesos en los cuales la señal química generalmente no, únicamente puede ser existente cuando hay un receptor que recibe la señal. En ausencia de receptor hay ausencia de señal. Luego hay una activación del receptor, una amplificación de la señal, una integración o procesamiento de la señal y un desencadenamiento de la respuesta. Estos son los ejemplos clásicos de la fisiología molecular en los cuales se puede desentrañar lo que es un sistema de traducción. Siguiente, por favor. Bueno, justamente lo que necesitamos, lo que no sabemos, y queremos traer acá justamente con Simondon, una señal química puede o no ser información. Una señal química, como por ejemplo un olor, un perfume, para un humano puede ser, si tiene un tipo de receptor, a la molécula particular del odorante que se llama, puede olerlo o no, pero una mosca puede no olerlo, o como cualquier otra cosa. Es decir, la información no está en la señal química, solamente está cuando se une al receptor. Depende del receptor y depende que el receptor esté en un estado metaestable tal que pueda ser activado. Existe el estado activado y el estado inactivado del receptor. Final de esta termodinámica, si no tenemos que hablar de la cinética de transición entre estados. Y esto justamente lo rige las barreras y lo rige la difusión. ¿Sí? Es decir, tenemos que los eventos continuos que ocurren aquí, puede ser que pequeñas perturbaciones en los eventos moleculares causen una fuerte perturbación en el output. Es así como, aparentemente, de las muchas moléculas de odorante que puedan llegar a una neurona en particular, se producen outputs discretos que son interpretados eventualmente en niveles superiores de integración de información. Siguiente, por favor. Y esta lo traigo a colación, no es un gráfico que ha hecho Simondon, pero ciertamente es muy simondoniana la percepción, tiene una percepción por lo menos para mí muy simondoniana, que es ocurre a la escala de percepción de un olor, está muy por encima de los diferentes niveles en los cuales hubo una secuencia que codificaba para una proteína que se plegó como un receptor, que unió un ligando, que dio el input-output particular de la neurona, que dio Siguiente, por favor. Entonces tal vez las proteínas podemos
hoy en día mirar a las proteínas como procesos y no como estructuras o como formas, como procesos generadores de información, en el cual tenemos secuencias en un entorno en particular y en el orden de los microsegundos a los segundos producen estructuras, y esas estructuras se mueven en un orden de milisegundos a gigasegundos y producen actividades, y de vuelta la conjunción de actividades, la formación de redes y las mutaciones que puedan sufrir estas redes llevan de vuelta a la modulación de las secuencias que encontramos hoy en día. Esto ocurre en una escala generalmente separada, y digo generalmente porque hay ejemplos en lo que es más corto. Esto ocurre generalmente de los tera a los petasegundos. ¿Sí? Tera a petasegundos. Aquella visión que teníamos, en la cual tenemos un genoma como un código en el cual cada uno codifica, cada parte, cada porción del genoma codifica diferentes máquinas moleculares. Fíjense, vemos que las máquinas moleculares en realidad operan sobre el genoma y expanden justamente las capacidades de estas mismas máquinas moleculares. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me voy a extender agradeciendo al grupo de trabajo del cual formo parte por el esfuerzo que venimos llevando adelante y estamos muy contentos de haberlo hecho y también de llegar al último día de este esfuerzo. Sí, ¿no? Lo que les voy a proponer, lo que voy a proponer con esta presentación es básicamente poner en juego una hipótesis de lectura, una hipótesis de trabajo, que como su título lo indica, busca poder pensar determinadas condiciones histórico-epistemológicas a partir de las cuales cobran determinada significación los conceptos simondonianos, puntualmente la teoría de la individuación y más particularmente uno de los conceptos claves de dicha teoría, que es el de transducción o amplificación transductiva. En ese sentido, y para poder hacer semejante tarea y compleja tarea como reconstruir un campo problemático histórico-epistemológico, voy a apelar a determinados esquemas de la historia conceptual contemporánea, con la convicción más general. Creo que había una frase de Deleuze que señalaba que los conceptos deben ser entendidos en el marco del problema al cual buscan dar respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi hipótesis de trabajo es pensar este concepto simondoniano que, como vamos a ver después, y como ya sabrán todos a esta altura, es una de las claves de la teoría, de la individuación, estoy hablando del concepto de traducción. Pensar la proposición de este concepto a partir de determinados esquemas, de determinados modelos además transversales que se daban en las ciencias hacia inicios del siglo XX, desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX. Y en este sentido, para esta tarea, como les decía, la idea es, voy a apelar a determinados esquemas de la historia intelectual, puntualmente a un esquema que a mí me parece muy rico, muy fructífero, que ha producido el profesor Elías Falti, que básicamente lo que propone en términos metodológicos es recuperar el proyecto arqueológico Foucaultiano, pero a la vez rectificarlo y profundizarlo en determinados sentidos. Básicamente, este esquema tiene tres bloques histórico-epistemológicos: lo que él llama la era de la representación, que sería básicamente el siglo XVII y XVIII, la era de la historia, que sería el siglo XIX, y lo que él denomina la era de las formas, que se gesta a partir de una mutación epistemológica a fines del siglo XIX y a partir del cual se sienta el suelo de positividades que en buena medida podría definir las premisas sobre las cuales se formulan las premisas y las reglas de formación de los discursos, en principio en los primeros 40, 50 años del siglo XX. Básicamente, y voy a arrancar por estas últimas dos epistemes, digamos, si bien la llama con este concepto, cumplen la misma función teórica.
el siglo XIX surge a partir de la ruptura precisamente con los esquemas preformistas, sustancialistas, mecanicistas, fijistas, que ofician como presupuestos para la producción teórica del siglo XVII y XVIII. Esta ruptura que se produce a partir del siglo XIX da lugar a, fundamentalmente, puede ser pensada a partir de la traslación de una producción discursiva centrada en esquemas espaciales, donde el tiempo, la historia todavía no tenían, la realidad no era pensada en términos temporales o históricos. La ruptura precisamente que da lugar a la era de la historia del siglo XIX precisamente marca este punto de viraje entre un centro de gravedad puesto en esquemas espaciales, geométricos, mecánicos, reversibles, a un centro de gravedad puesto en esquemas temporales, muy particularmente en esquemas históricos. En este sentido, en el siglo XIX podemos ver que las cosas efectivamente se ponen en movimiento, digamos, lo que Foucault marcaba con el paso de una historia natural a, en principio, un concepto de lo vivo a partir de análisis funcionales de Cuvier y más allá hasta llegar al darwinismo. Puntualmente, al menos desde esta perspectiva, en el siglo XIX efectivamente la realidad se pone en movimiento. Vemos que, en el caso de Hegel, la realidad es la autosuperación reflexiva de una sustancia sujeto que se despliega en la historia. Vemos que la naturaleza comienza a ser vista en términos de una perspectiva dinámica y evolucionista, en el caso de Darwin, pero también la otra línea subterránea, que es la de embriogénesis, de Carl von Baer, también pone en juego un esquema teleológico. Vemos que el universo, a partir de la segunda ley de la termodinámica, parece estar en un movimiento irreversible, en un estado de muerte térmica. Vemos que el devenir histórico de los pueblos, a partir de Herder, pero también a partir de Herder, el historicismo romántico, el devenir de los pueblos es explicado en términos de determinados embriones que se van desplegando, y en ese sentido los pueblos son pensados en términos genealógicos, pero también teleológicos, y aquí toda la cuestión de la búsqueda por el origen. ¿Por qué la búsqueda del origen? Porque en el origen se encuentran comprimidas las etapas sucesivas de un desarrollo. Entonces, básicamente, el siglo XIX es el siglo, según este esquema, el siglo de la historia, el siglo de la evolución, el siglo en el cual las cosas se ponen en movimiento, y el tiempo, la temporalidad, es una dimensión inmanente al sujeto. Es una dimensión inmanente al sujeto que se desarrolla, sea la naturaleza, el universo, la idea o los pueblos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede hacia fines del siglo XIX? ¿Qué es lo que, digamos, que tendría este universal movimiento de todos los entes? Movimiento que obviamente es pensado en términos de, no como procesos, sino como en función de esquemas teleológicos, es decir, donde se pueden distinguir etapas, procesos, fases que se ordenan en función de una sucesión coherente, que obviamente, en el plano de la filosofía encuentra su cristalización, particularmente en la obra de Hegel, no solo de él, pero es en donde se suele reconocer más claramente. ¿Qué sucede a fines del siglo XIX? Bueno, a fines del siglo XIX es posible percibir un conjunto de mutaciones conceptuales en distintas esferas del saber que redefinen este sistema de premisas, este sistema de problemas subyacente a la producción de los discursos científicos. Ernst Cassirer, alrededor de 1940, 1950, no tengo la fecha precisa, pero en el problema del conocimiento y en otros libros de él, percibe claramente que hay una serie de desarrollos en distintas esferas científicas que permiten identificar una serie de rasgos comunes, análogos. Como no, quizás hablaría de una analogía de operación, por tanto de analogía de estructura. Y que lo que hace notar Cassirer es básicamente la emergencia en distintos campos del saber de la categoría de totalidad. Es la categoría de totalidad sincrónica. Es decir, obviamente el concepto de totalidad no es propio de fines del siglo XIX, hay una totalidad ya en los griegos, hay una totalidad teleológica en el siglo XIX. Lo importante es en general historizar los conceptos.
para no suponer que estamos discutiendo con una totalidad que es una totalidad que tiene 100 años. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la categoría de totalidad que surge a partir, y cuáles son las mutaciones epistemológicas que dan lugar a esta categoría de totalidad y cuáles son sus características? Bien, antes de entrar en eso, básicamente Cassirer marca estas dos cosas. Por un lado, la emergencia en distintos campos científicos, y ahora los vamos a ver, de esta categoría de totalidad sincrónica, es decir, de un orden formal. Una categoría de totalidad, además, que está desprendida de los esquemas teleológicos que solían ordenar las totalidades propias del siglo XIX. Es decir, nos encontramos con una totalidad sincrónica, es decir, espacial. Y por otro lado, lo que plantea Cassirer, el segundo movimiento, junto con la emergencia de esta categoría de totalidad, es que distintos descubrimientos nos llevan a tener que reconsiderar y corregir aquel principio leibniziano según el cual la naturaleza no hace saltos. Ahora bien, a partir de una serie de descubrimientos de fines del siglo XIX, principios del XX, surge como, en cierto sentido, como una situación paradójica que da lugar a una serie de perplejidades, el hecho de que la naturaleza sí hace saltos. Ahora bien, como para entrar un poquito a explicar estas mutaciones y estos dos rasgos generales que percibe Cassirer de este proceso. Por un lado, la emergencia de totalidades formales, de perspectivas sincrónicas y sistémicas se registra, como decíamos, transversalmente. En el plano de la física, claramente el concepto que produce la quiebra más profunda de los esquemas, al menos de la dominante de la termodinámica de su segunda ley, a la que dio lugar a una serie de discursos a mediados y fines del siglo XIX, es el concepto de campo electromagnético de Maxwell y Faraday. Básicamente, con el concepto de campo electromagnético, lo que se termina de poder conceptualizar claramente, y no solo conceptualizar y verificar, es la existencia de, precisamente, totalidades dentro de las compuestas por elementos interdependientes, es decir, las totalidades no son una suma de un individuo más otro, sino que implican cierto orden, cierta configuración, cierta interdependencia sistémica entre los elementos. Como va a decir después Simondor, se instala una perspectiva en la cual hay efectivamente una reciprocidad entre la totalidad y sus elementos. En este sentido, como a partir del concepto de campo electromagnético, la rama de la física que mayor preponderancia adquiere es la electrodinámica, a partir de la cual precisamente se conceptualiza. Las totalidades ya no son meros agregados, son un sistema de elementos interrelacionados, y para mejor, tales sistemas aparecen como constelaciones de elementos cuya composición y recomposición resulta espontánea y repentina, sin obedecer supuestamente a ningún patrón genético progresivo, ¿sí? Y en este sentido, como decíamos previamente, como señalamos a partir de Cassirer, que el concepto de totalidad se separa del concepto de fin, de teleología, de orden. Por otro lado, este concepto de totalidad también, según Cassirer y en este caso también según Falky, este nuevo paradigma al cual habilita el concepto de campo, va a terminar coronando su desarrollo conceptual en el concepto, en la teoría de la relatividad general de Einstein, donde, sin entrar en detalles y meterme en chaleco, y meterme en problemas, digamos, lo que se plantea claramente es que el tiempo es una dimensión interna a los sistemas de referencia, es decir, estos sistemas formales, y sincrónicos que a la vez son objetividades de segundo orden que implican al objeto, al sujeto y en este caso también al tiempo. Entonces lo que hay son bloques de espacio-tiempo, totalidades sincrónicas, formas dentro de las cuales el tiempo es una dimensión inmanente, lo cual claramente, esto fue efectivamente percibido por su época, lo que hay es una pluralidad de tiempo, y se acabó la idea según la cual todos los fenómenos se ordenan en una sucesión lineal y hay un tiempo único en el cual es posible ordenar todos los fenómenos conforme a algún tipo de orden. En tercer lugar, con respecto a la física, los desarrollos, bueno, de la microfísica y de la cuántica, a partir de estos desarrollos que despliegan intuiciones que parcialmente ya estaban en la termodinámica, lo que se comienza
a advertir es que mientras a nivel macrofísico, es decir, mientras a nivel fenoménico es posible determinar determinados rasgos coherentes de los sistemas, determinada estabilidad, determinadas, es decir, es posible determinar los rasgos de un sistema. A nivel microfísico, es decir, a nivel de su estructura molecular, a nivel de lo que en principio es invisible, lo que sucede es que es indeterminable el orden. O sea, aquí está la cuestión de, bueno, en principio dice el periodo de Heisenberg, la imposibilidad de determinar la posición que va a adoptar una partícula a nivel microfísico. Claramente en el esquema de Heisenberg y también luego en el de Bohr, esta indeterminabilidad del dominio microfísico se atribuye a la perturbación que genera el observador del fenómeno, digamos, ¿no? Es decir, se da una explicación epistemológica del problema. No es algo que va a tratar, pero como muchos sabemos, digamos, el Simondon va a rechazar, va a cuestionar fuertemente esta solución epistemológica del problema físico, puntualmente la dualidad onda-partícula, onda-corpúsculo, y apelando a la teoría realista de de Broglie va a proponer el desafío de pensar el fenómeno físico en términos reales a partir de un enfoque de proceso. Pero bueno, no es el eje de la cuestión. Como para cerrar este último punto en el plano de la física teórica y aquello a lo que da lugar a pensar, lo importante es que con el desarrollo de la microfísica se radicaliza esta percepción parcialmente presente en la termodinámica, y es la idea según la cual, mientras que a nivel macrofísico y fenoménico los sistemas presentan rasgos estables, a nivel microfísico y microscópico, en su estructura molecular, los sistemas resultan ser caóticos e impredecibles, sugiriendo la posibilidad, de hecho, de pensar un nuevo noúmeno. En este punto, con respecto a esta cuestión del noúmeno, es interesante un artículo de Bachelard, autor muy leído por Simondon, donde aborda precisamente esta perplejidad, desde el punto de vista filosófico, aborda esta perplejidad frente a los descubrimientos de la física teórica, realmente de la microfísica, en un texto que se llama Microfísica y Noúmeno y microfísica. Bien, en segundo lugar, en el plano de la biología teórica, esta transformación entre lo que es el sistema de pensamiento del siglo XIX y el sistema de pensamiento que comienza a emerger a fines de dicho siglo y que abarca sobre todo la primera mitad del siglo XX. En el plano de la biología teórica, decía, esta mutación se muestra puntualmente, es posible ejemplificar a partir de tres referencias. La primera es la teoría del plasma germinal de August Weismann, que básicamente lo que propone esta teoría es, o lo que termina certificando a partir de experimentos, creo que eran experimentos botánicos, una total independencia entre las células germinales y las células somáticas. Ustedes saben que en la teoría evolucionista, fundamentalmente en la de Lamarck, pero también en la de Darwin, en el origen de las especies, claramente la herencia de los caracteres adquiridos cumple un papel, cosa que es la depuración que puede hacer el neodarwinismo. ¿Qué implica la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos? Básicamente que la experiencia de los vivientes específicos, lo que hagan en vida, lo que padezcan, sus esfuerzos y demás, va a quedar grabada y se va a legar a su descendencia, ¿no? Es decir, todo el campo empírico de la experiencia práctica de cada viviente, y va a tener va a ser un elemento de transformación progresiva de la especie común. Ahora bien, Weismann, al plantear una clara distinción entre las células somáticas, que serían las que recogerían esta información experiencial, para usar un término extraño, y las células de generación, es decir, las células que en la reproducción lo que transmiten es la posibilidad de replicar una estructura específica, hay claramente no hay relación entre ambas. Es decir, claramente lo que a partir de Weismann se instala es la imposibilidad, se refuta básicamente la idea de herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, el primer modelo del darwinismo del origen de las especies claramente entra en crisis. De hecho, hasta antes de que se termine recomponiendo, asumiendo un cuerpo coherente
el neodarwinismo, el darwinismo clásico entre fines del siglo XIX y la década del 30 estaba muy desacreditado. De hecho, hay autores que hablan de lo que llamamos el ocaso del darwinismo. Entonces, por un lado, con Weismann se destituye esta idea de herencia de los caracteres adquiridos. Y en todo caso, el proceso de herencia pasa a un nivel mucho más profundo. A esta idea se viene a sumar nuestra segunda referencia, que todos más o menos la habrán escuchado nombrar, que es Hugo de Brie. A principios del siglo XX, de Brie es quien propone la teoría de la mutación. Este es el que, a partir de experimentos botánicos, que he entendido, llega a formular y proponer esta teoría. En palabras del mismo de Brie, la conclusión a la cual se arriba es la siguiente: las especies no se transforman gradualmente, sino que se mantienen inalteradas generación tras generación hasta que, de pronto, surgen formas nuevas que difieren claramente de las paternas y que se mantienen en lo sucesivo tan perfectas, constantes, bien definidas y puras como cabe esperar de una especie. Es decir que el corolario de, en principio, estas dos transformaciones, el corolario para la biología teórica de ese entonces, resulta ser que el azar y la contingencia ya no se encuentran en el desarrollo transformista de las especies, es decir, en los, por caso, en las catástrofes que redefinen las condiciones de existencia y demás, o en las experiencias o esfuerzos que puedan hacerlo vivir. O sea, el azar y la contingencia ya no se encuentran en la superficie de la naturaleza, sino que el azar y la contingencia aparecen en el origen mismo de una forma específica, a partir de la mutación, por caso. Es decir, el cambio, la transformación ya no se explica en función de lo que sucede en la superficie de la naturaleza, digamos, en campo empírico, sino a nivel molecular y más aún de modo impredecible. Digo, y esto, digamos, estas cuestiones, no, después sacaremos las discusiones. La última referencia es un autor muy querido, creo que por todos nosotros, que es Wexkull, ya apareció en algunas ponencias. Wexkull, un fundador de la etología, de hecho, y un antidarwinista convencido. Lo que hace Wexkull es se aboca al análisis morfológico de las especies, tematizando no solo su estructura interna en términos fisiológicos, la correlación de sus órganos y demás, sino también el modo de acoplamiento con el medio. Lo que va a llegar a decir Wexkull, que para la época es claramente un neokantiano, y de hecho sus apelaciones a Kant son frondosas, lo que va a plantear Wexkull es que cada viviente específico posee a priori un conjunto de predisposiciones a entablar relaciones con determinados signos, en función de esos signos a desplegar determinadas operaciones vitales. Es decir, el sistema biológico, la forma biológica para Wexkull no va a ser solo el cuerpo del viviente, sino el sistema viviente medio. Wexkull en este punto es expresivo de esta nueva era de las formas en su debate con Dries. Hans Dries, un biólogo alemán del fin del siglo XIX, que básicamente, recuperando a Aristóteles y capitalizando fuertemente las enseñanzas de von Baer, que también fue maestro de Wexkull, postulaba precisamente un principio vitalista fuerte, que es la idea de que cada organismo hay una tendencia natural hacia un fin determinado, después una enteresia. Y Wexkull, frente a esto, lo que planteaba es que en cualquier caso uno puede estudiar una especie a partir de sus representantes vivientes, estudiarla en términos espaciales, como están dadas en el espacio, recomponer su estructura, identificar cuáles son los signos que la desinhiben, frente a los cuales reacciona, a partir de los cuales construye su relación con el medio, el concepto de un belt, de mundo circundante, medio asociado. Entonces, en este sentido, esta visión holística, formal que propone Wexkull va a calar hondo. De hecho, para algunos autores ya están en germen en esta teoría, la teoría que se llama la teoría del círculo funcional de Wexkull, los elementos de lo que va a ser el mecanismo de expansión de la cibernética. Y por otro lado, Wexkull constituye una premisa explícita de lo que va a ser la biología teórica de uno de los fundadores de la teoría general de los sistemas, Ludwig von Bertalanffy. Ahora bien, planteamos el esquema general, vimos determinadas transformaciones en el pensamiento de la física
genética teórica, en la biología del principio del siglo XX. Todavía no estuvieron aislados estas transformaciones. El ejemplo claro y caro para Simondon, como vamos a ver, es de la psicología de la Gestalt o psicología de la forma. Y nosotros, a partir de la psicología de la forma, sabemos también que comenzaron a proliferar en todos los dominios del campo científico la idea de totalidad sincrónica, la idea de una forma que subsume a sus elementos conforme a determinadas reglas relacionales, y así vamos a encontrarnos en la primera mitad del siglo XX claramente, incluso en algunos dominios también en la actualidad, con formas simbólicas, Sirer, formas lingüísticas, Saussure, formas biológicas, o planos de construcción, en el caso de Webster, formas sociales, Durkheim y toda la tradición durkheimiana, hasta llegar a Parsons y más allá, formas técnicas, el concepto de sistema de Bertrand Hill, que Simondon retoma, formas económicas, en fin. Por lo cual, no hubo que esperar al estructuralismo francés para que surgieran modelos teóricos sincrónicos y que estos modelos fuesen la dominante epistemológica. Más bien era un fenómeno bastante extendido y tampoco estaba circunscrito precisamente a formas lingüísticas. Entonces, en principio, como para categorizar esto, las formas, estas totalidades sincrónicas, adquieren, es posible pensarlas a partir de tres características principales. Por un lado, como venimos diciendo, son totalidades sincrónicas que comprometen una pluralidad de elementos interrelacionados y que implican cierto cierre. En segundo lugar, tienden al equilibrio, al autoajuste, a la autorregulación, a la homeostasis. Y en tercer lugar, poseen determinadas reglas de formación y transformación inmanentes que precisamente garantizan esa tendencia. Esa es como la caracterización que hace Piaget en un libro interesante sobre el estructuralismo, donde precisamente recapitula buena parte de todas estas formas, algunas de estas formas que fuimos mencionando. Ahora bien, como ya se habrá podido advertir y habida cuenta de que este esquema, de que estos modelos formales surgen a partir de la neutralización, la crítica de los sistemas historicistas, dialécticos y evolucionistas, el problema claramente que se plantea, y un poco ya lo deben estar intuyendo, es precisamente cuál es la génesis de estas formas y cómo se transforman. Y este es el problema, bueno, claramente que mencionamos al pasar, el problema de la discontinuidad. Es decir, toda la pluralidad de ciencias, artes y disciplinas humanísticas se ocuparon de, precisamente, de limitar su forma específica, identificar los elementos interrelacionados, explicitar las reglas de formación, tematizar la cuestión de la homeostasis, del equilibrio y todos los mecanismos implicados para esas cuestiones. Ahora bien, la pregunta claramente es cómo surgen y cómo se transforman, porque precisamente son formas de totalidades sincrónicas. Es el mismo problema que va a tener el estructuralismo unos años después. Y este problema, da lugar, precisamente como ustedes, el punto ciego de estas totalidades formales, da lugar a unas ciertas perplejidades. Por ejemplo, Wexpool en 1920, con una kantiana y haciéndose eco del mutacionismo de Brie, planteaba: las probabilidades de nuevos conocimientos sobre el origen de las especies son muy escasas. Podemos decir a lo sumo, desde este o aquel momento aparece la nueva armonía. Existe entonces seguramente un nuevo genotipo específico que comprende numerosos genotipos individuales. ¿Qué genotipos se han modificado? ¿Qué nuevos genes han surgido? Lo ignoramos. Por otra parte, Lévi-Strauss en 1950, en la introducción a la mención de la obra de Marcel Mauss, plantea respecto de la génesis de las formas lingüísticas. Cualquiera que haya sido el momento y la circunstancia de su aparición en la escala de la vida animal, el lenguaje ha tenido que aparecer de una sola vez. Las cosas no han podido ponerse a significar progresivamente. Después de una transformación cuyo estadio no corresponde a las ciencias sociales, sino a la biología y a la psicología, se efectuó el paso de un estado en el que nada tenía sentido
a otro en el que todo lo tenía. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, entonces, nos encontramos con la siguiente situación histórico-epistemológica. Por un lado, una creciente tematización de las formas y las totalidades sincrónicas, que permitió evadir los esquemas sustancialistas, historicistas, evolucionistas y teleológicos del siglo XIX, esquemas que permitían también una metodología común y compatible con las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, es decir, delimitar las totalidades adecuadas a cada dominio, analizarlas, desglosarlas. Pero por otro lado tenemos una igualmente creciente perplejidad a la hora de poder explicar la génesis de dichas totalidades y sus transformaciones. O sea, esta perplejidad en la época llevaba los nombres un poco que ya dijimos: mutación, cambio brusco, salto cuántico. Entonces el problema es, bueno, cómo articular estos dos niveles, el de continuidad y el de discontinuidad. Y aquí es donde entra a jugar Simondon. Ustedes sabrán, ya por el título de la obra, de la tesis doctoral principal, la individuación a la luz de las nociones de forma e información, los dos elementos. Claramente Simondon está arraigado en un determinado contexto histórico y epistemológico, y de hecho lo pone en el título: forma, información e individuación. Volvemos que es casi un sinónimo de traducción en la conversación. Con respecto a la forma, Simondon es prolífico en las referencias a todos estos autores, a la teoría de la Gestalt, a la teoría de Carl Lewin del espacio biológico, que es derivada de la teoría de la Gestalt, a Kurt Goldstein, el nombrado psicólogo. No voy a caer en detalle, pero en general las críticas que le formula Simondon son básicamente dos críticas. Por un lado, que piensan precisamente las totalidades formales como tendientes al equilibrio y desconocen lo que él va a denominar metaestabilidad. Y por otro lado, que muchas de estas teorías tienden a pensar un individuo individuado y, como piensan la totalidad en términos de tendencia al equilibrio, formulan como la mediación entre uno y otro el concepto de adaptación. Ahora bien, con respecto a las formas, digamos, a estas totalidades formales, todo sucede como si Simondon quisiera llevar estas formas, estas totalidades, estos sistemas formales a un estado de máxima incandescencia, a un estado en el cual los elementos se desadaptan, se desdiferencian y se potencian en su incompatibilidad, a un estado en que la repartición de funciones cruje y libera un continuo de intensidad, es una energía potencial. Y efectivamente esto es lo que Simondon trata de tematizar con el concepto de metaestabilidad. En este sentido, se cuestiona claramente la idea de que los sistemas puedan tender naturalmente al equilibrio estable o a la homeostasis, o a la autorregulación, y por el contrario, lo que va a afirmar Simondon es que los sistemas alteran entre estados de equilibrio estable y estados de equilibrio metaestable. Estos últimos son aquellos en los cuales se dan determinadas condiciones de posibilidad para el cambio de esos sistemas. Y en esos estados de metaestabilidad los sistemas devienen más que unidad, más que identidad, liberan una energía potencial y habilitan, como decíamos, una condición de posibilidad para el cambio. Ahora bien, y ya con esto voy cerrando, no es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Para que un sistema se transforme, dicho sistema en estado metaestable debe recibir lo que Simondon llama alternativamente germen cristalino, singularidad, información, forma arquetípica. El encuentro de esa singularidad, de esa información, de esa forma arquetípica con un sistema en estado metaestable precisamente es lo que va a dar lugar a la traducción. La traducción es la realización de estas dos condiciones. ¿Y qué es la traducción? La operación de amplificación estructural. Vean ustedes, es una operación discontinua, y ahí Simondon claramente es un discontinuista declarado, de hecho plantea. Lo discontinuo es primero en relación a lo continuo. Es por esta razón que el estudio de la individuación, captando lo discontinuo en tanto discontinuo, posee un valor epistemológico y ontológico muy grande.
nos invita a preguntarnos cómo se cumple la ontogénesis a partir de un sistema que comporta potenciales energéticos y gérmenes estructurales. Entonces, bueno, ya para cerrar teníamos este problema entre continuidad y discontinuidad, entre formas sincrónicas y la perplejidad a la hora de explicar el cambio, esta situación histórico-epistemológica que hemos descrito. Creemos que el concepto de transducción, precisamente lo que viene a tratar de pensar es esta discontinuidad misteriosa, creadora, pero la piensa a partir de la realización de una doble condición, un determinado estado al cual tiene que arribar el sistema y una determinada condición que él llama acontecimental, con lo cual tenemos condiciones energéticas y una condición acontecimental. Y el ejemplo que encuentra Simondon para ser concreto este esquema es precisamente el proceso de cristalización. Y bueno, como para cerrar, lo que resulta interesante y casi que, digamos, poético, es que a partir de esta noción ontológica y metodológica de traducción, lo más notable es que dónde la va a buscar Simondon y dónde le ejemplifica. La va a buscar y la ejemplifica no en la vida, no en las plantas, no en los animales, tampoco en la conciencia o en la creación artística. La va a buscar a las piedras. Simondon va a buscar una visión y la oportunidad y el despliegue de una visión dinámica de la realidad a lo que a priori es lo más inmóvil, inerte y estático de todo. Las piedras. Y bueno, básicamente eso es una de las singularidades poéticas de Simondon. El proceso de cristalización termina siendo un modelo paradigmático y por el hecho de que está bien estudiado, incluso Simondon plantea, es válido ser pensado en distintos dominios, en términos analógicos, y puntualmente lo que va a ser pensado en términos analógicos en distintos dominios es las operaciones de transducción, a las cuales después se sumará la de modulación y organización. Muchas gracias. Bueno, agradezco al equipo Simondon el espacio para hablar acá, y lo que voy a hacer es desplegar en dos de los textos capitales de Simondon, todos son importantes, en psicosociología de la tecnicidad y en el modo de existencia de los objetos técnicos. Y voy a empezar porque así se dio, tomando esta reflexión acerca de las piedras, ¿no? Porque esto era algo que iba a decir un poquito después, pero efectivamente hasta bien avanzado el siglo XVI, las piedras estaban investidas de propiedades mágicas todavía, tanto es así que eran pócimas medicinales, ¿no? Las piedras vinculadas, y en este sentido no eran del todo inanimadas, pese a estar ya, pese a que el marco, digamos, el histórico general, ya hubiese dado como para el surgimiento de la ciencia natural moderna. Y estas propiedades de las piedras todavía en algunos sectores siguen vigentes hoy, poniendo en entredicho efectivamente esas divisiones bipolares que la modernidad hizo con tanta sencillez. Bueno, yo quería partir para hablar acerca de estos temas, de una frase, de una reflexión de Mircea Eliade, que está en Herreros y Alquimistas precisamente. Eliade es un autor muy leído por Simondon, él cita profusamente imágenes y símbolos, pero de todos modos toda la obra de Eliade aparece de un modo u otro, ¿no? Eliade decía que no hay que desdeñar o no hay que olvidar esa experiencia demiúrgica que hizo del primer alfarero, alguien que era capaz de modificar el estado de la materia. Es decir, ese primer Homo faber se caracterizaba por haber abierto una cuña en el espacio, a través de la cual hacía venir al mundo objetos técnicos, objetos que no tenían por qué estar en el mundo, pero al mismo tiempo el Homo faber hacía una cuña en el tiempo, de algún modo acelerando los procesos naturales. Entonces, en la herrería o en la metalurgia se veía principalmente esa capacidad de acelerar el tiempo. Lo que la naturaleza tomaría millones de años, el hombre, a través de sus procesos técnicos, lo podía hacer en periodos muchísimo más cortos. Y a Simondon, efectivamente, esta reflexión le permitía pensar esa cultura con mayúsculas a la que él aspiraba, que tenía que unir tanto lo que se entendía como civilización, que era el dominio de las técnicas, como las culturas plurales y con minúsculas, que eran aquellos esquemas de larga duración que permitían entender la historia de la sociedad. Bueno, para Simondon entonces había que desarmar la oposición entre cultura y técnica, en realidad entre cultura con minúscula y técnica,
del mismo modo que era necesario socavar esa oposición entre magia y racionalidad, mostrando que de alguna manera la racionalidad objetivante moderna no había podido nunca dejar totalmente de lado el espacio o el dominio de la magia, y eso por razones genéticas, prácticamente en términos de la historia del arte. Entonces, así como Eliade abrevaba de mitos múltiples para alcanzar una visión comparativa de las religiones, Simondon pretendía darnos una visión comparativa de las técnicas, y para eso recurría, entre otros, a Leroy Urán, quien a su vez se desvelaba por encontrar semejanzas e diferencias entre distintos utensilios, ¿no? Haciendo un linaje de las herramientas, de los objetos que acompañan la vida humana, y presentando también elementos para entender su génesis, ¿no? Así Leroy Urán nos muestra, por ejemplo, artefactos, máquinas, objetos que prácticamente no han evolucionado en términos formales desde la antigüedad a nuestros días, o bien de una cultura a la otra, sin que hubiera habido traslado, contagio, contaminación, sino más bien como si hubiese habido una especie de aparición multifocal e independiente. Entonces, Simondon se pronuncia en contra de una historia evolutiva de las técnicas, ¿no? Partiendo de este mismo punto de vista. Más bien, piensa Simondon que la funcionalidad o todos aquellos elementos en los cuales se afinca tal linaje evolutivo no son estos rasgos, sino uno de los aspectos, una de las dimensiones que caracterizan al objeto técnico, ¿no? O sea, el trabajo, la puesta en acto, por ejemplo, no sería sino una de las dimensiones que pueden caracterizar al utensilio, pero no la dimensión definitoria. En psicosociología de la tecnicidad, él va a decir concretamente que cualquier producto técnico entre el hombre y el mundo no estaba aún mediatizado. Ahora bien, por ser esto una unidad mágica originaria, no por eso es desestructural. Y acá Simondon dice que hay una primera estructuración que organiza este estadio, y una estructuración básica entre figura y fondo, que luego, a partir de sucesivos desdoblamientos, va dando origen a la religión y a las técnicas, que a su vez sucesivamente se desdoblan en fases teóricas y fases prácticas, ¿no? En una suerte de apertura de capas que siempre van remitiendo a esa unidad originaria. Tecnicidad y sacralidad así se van a desplegar de algún modo como estructuras simétricas. Ambas van a ser desdoblamientos que se desdoblan, ¿no? Y que se desdoblan de la misma manera. Bueno, voy a saltear un poco algunas cuestiones. Sí quiero resaltar ahora, entonces, que como esa unidad mágica primitiva es el vínculo originario inicial del hombre con el mundo y es anterior a la aparición de cualquier objeto técnico separado, da origen, y esto se perpetúa, continúa, algo que para Simondon es central, y son los puntos clave del universo, a los cuales seguramente ha habido muchas referencias, desde el momento en que, para Simondon, y acá cito textualmente, la reticulación del mundo en lugares privilegiados y momentos privilegiados es una de las organizaciones más básicas, ¿no? ¿Por qué lugares y por qué momentos? ¿Por qué siempre ambas dimensiones, el tiempo y el espacio? En el caso de los lugares privilegiados, los enclaves geográficos privilegiados, cuando Simondon da innumerables efectos, ¿no? Va a hablar de lugares que tienen un poder, lugares geográficos, un promontorio, ¿no? Una península, tal camino, tal recinto. Bueno, lugares que tienen poderes distintos, ¿no? El centro del bosque también es uno de ellos. Son estructuras figurales, dice Simondon, en relación con las masas que los soportan, ¿no? Que van a ser su forma. Nuestras propias suposiciones de modernos, podríamos decir nosotros, serían también vestigios de ese pensamiento mágico organizado alrededor de puntos claves en red. Pero los puntos claves son también puntos de pasaje de fuerzas, como lo eran en la mitología las murallas, las cuerdas, las aberturas, que eran bastante más que agujeros en la materia, ¿no? O materia maciza, etc. Estos puntos claves son tan excepcionales y singulares como ciertos puntos claves en el tiempo, las fechas clave, ¿no? a las que uno puede volver incesantemente. En este sentido, espacios clave y fechas clave se destacan sobre el tiempo y el espacio comunes de la vida cotidiana, ¿no? Y ahí vuelvo a Marcel Mauss, que decía que lo sagrado no es un descanso ni una detención en la vida corriente, sino una búsqueda de situaciones privilegiadas, como diría también Bataille, ¿no? Frente a ese fondo continuo de la existencia. Ahora bien, Simondon dice, respecto de nuestra vida contemporánea, lo que sucede es que ese pensamiento mágico queda camuflado detrás de una serie de situaciones que
lo justifican o los encubren. Por ejemplo, las vacaciones, ¿no? Los días feriados. Simondon va a decir que las licencias, las festividades en general compensan por medio de una cierta carga mágica la pérdida de poder mágico que nos asiste en nuestras vidas cotidianas. Entonces los viajes y las vacaciones, que en realidad son momentos de descanso, lugares a los que uno va para distraerse, serían, dice él, una búsqueda de puntos clave, o bien puntos espaciales clave, o bien puntos temporales, o bien ambas cosas a la vez, desde el momento en que el viaje puede significar también la vuelta a un momento importante interior, ¿no? O sea, algo del orden de lo sagrado debería activarse ahí. Ahora bien, en un momento dado se quiere esta unidad mágica original y se desfasa esa estructura reticulada, ¿no? Y ahí, dice Simondon, el lugar elevado se convierte en un puesto de observación, en un mirador que se construye en la planicie o en una torre que se emplaza en la entrada de un desfiladero. El punto geográfico saliente va a conformar al técnico, ¿no? Que lo condiciona como si agregase un valor útil a un espacio sacro que fuera en principio inútil. Muy por el contrario, dice Simondon, la operación de tecnicidad se acopla a la de la sacralidad, ¿no? Mediante esa operación, el objeto técnico, la construcción técnica, no hace sino delatar su participación en una red simbólica de otro orden que tiene que ver con los vestigios de la magia, ¿no? El objeto técnico va a ser desde ya una suerte de primer objeto desprendido, ¿no? Algo que sin duda se termina objetivando, algo que media entre el hombre y el mundo. Va a haber tres tipos de realidad, dice Simondon: el mundo, el sujeto y el objeto. Sin embargo, en psicosociología de la tecnicidad, él va a insistir particularmente en que ese objeto técnico convoca a la ritualización, que no hay más que ver cómo se ponen en acto ciertos actos técnicos, cómo se lanzan ciertos actos técnicos o cómo se ponen en marcha ciertas máquinas o artefactos, y refiere como ejemplo, creo que es muy ilustrativo, al barco, a los bautismos, ¿no? De los barcos con alcohol, etc. Y dice, bueno, esto que podríamos ver como un vestigio de algo arcaico, una práctica arcaica, lanzar la nave a la mar y bautizarla, se replica como ceremonia con otros objetos técnicos, por ejemplo, el bautismo de los tractores o de los arados en los campos, ¿no? O ciertas ceremonias propiciatorias en los momentos de cultivo y luego en los momentos de labranza y también en los momentos de cosecha, y así sucesivamente. Todas estas dimensiones, dice Simondon, tienen que ver con esa conexión con la unidad mágica, pero aún más todavía, sin llegar a momentos rituales, ciertas virtudes mágicas asociadas a nuestros objetos cotidianos son también vestigios, como por ejemplo la automatización en una máquina. Simondon dice, la automatización no es algo que la máquina exige per se. La demanda humana de automatización tiene que ver con la evocación de algo que funciona solo, no de algo que está lanzado. Justamente la automatización que se presenta como la deshumanización, a veces en algunos discursos humanistas fundamentalmente, no es sino una huella de lo humana que es la técnica en ese punto. Lo mismo que algunas propiedades mágicas asociadas a objetos que tienen que ver con otros objetos técnicos. Por ejemplo, y del ejemplo, para seguir con el lavarropas, del ejemplo de una blancura mágica en un jabón. Entonces, sabemos que esa blancura mágica no necesariamente está en un jabón A y si en uno B, pero creemos o queremos creer que la máquina automática lava con un jabón que da una blancura especial, y en eso se pone en juego un acto mágico que comprende mucho más fácilmente que cualquier análisis humanista el marketing, ¿no? Que es capaz de recurrir a esas capas paleopsíquicas de deseo que se activan en relación con los objetos técnicos. Bueno, de modo tal que el contenido real de una cualidad de modernidad concerniente a un objeto técnico está hecha de esquemas arcaicos de pensamiento que han sido múltiples veces actualizados. Ahora bien, en la concreción de ese deseo arcaico, si se quiere, hay también un cierto temor, y acá es donde quería hacer un pequeño viraje hacia el tema de los objetos maravillosos, un poco las piedras, un poco de los autómatas, sin detenerme mucho en eso. Solamente mencionar que esa historia de lo maravilloso o esa historia de las maravillas puede ser leída también como la traza o los vestigios de algo que sí describe Simondon permanentemente, ¿no? Porque la historia de las maravillas también es la historia de los órdenes de la naturaleza, tal como lo podía entender un círculo de Lee. Y efectivamente, si nosotros vemos el momento de apogeo de estas maravillas, tal como la historia de las técnicas nos lo presenta, es la Edad Media, uno de los momentos emblemáticos. Y acá precisamente aparece la adoración, la admiración de objetos técnicos cuyo rasgo central era su no funcionalidad.
¿no? Eran objetos de entretenimiento, diversión, mágicos, ahora veremos qué, pero no objetos necesariamente funcionales. No voy a mencionar ahora, pero toda una batería, digamos, terminológica aparece en la Edad Media asociada con la maravilla, el milagro, el acto de ver, bueno, son innumerables las palabras, mirar, admirar, el milagro, todo emparentado, todo formando parte de lo mismo. Jacques Le Goff es uno de los que ha analizado los tópicos de la maravilla en la Edad Media, y él, por ejemplo, en una taxonomía muy amplia y general, mencionaba distintas cosas, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, países y lugares. Había lugares naturales maravillosos, montañas, rocas, fuentes, manantiales, bosques, etc. Lugares artificiales, torres, castillos, tumbas. Había también seres humanos o seres antropomórficos, gigantes, enanos, hadas, gnomos, hombres con ciertas particularidades físicas, monstruos humanos también. En la Edad Media eran objetos maravillosos, de algún modo, estos humanos convertidos en monstruos. Animales naturales, animales imaginarios, hombres animales, ¿no? En la imaginación medieval había medicinas, sirenas, grifos, híbridos de todo orden, centauros, que venían de antes también, pero que pervivían, y objetos que podían ser protectores, como los anillos, productores, ¿no? Como el cuerno de la abundancia, objetos corroborativos, como la espada de Arturo, una serie de objetos que muchas veces eran artificiales, aunque se presentaran como naturales, que estaban investidos de ciertos poderes. Pero lo que es interesante es que esta clasificación que hace Le Goff, y que él luego caracteriza y habla de las funciones de lo maravilloso, coincide enormemente con una serie de ejemplos proponiendo Simondon para hablar de la historia de la técnica y no de la historia de la maravilla, necesariamente. Por ejemplo, Le Goff encontraba que parte de las funciones de lo maravilloso tenía que ver con las compensaciones. Los objetos maravillosos compensaban cierta penuria del existir concreto. Entonces, el país de Cucalia, el mundo del revés, la tierra de la abundancia de comida, todo eso compensaba la pena de estar en esta tierra, tener que trabajar, de pasar hambre, frío, etc. Simondon también encuentra que una función compensatoria se activa en una multiplicidad de objetos técnicos, ¿no? Puede ser bajo la forma de ciertas propiedades mágicas que le atribuimos a esos objetos, el automatismo de lavarropas, una máquina que me va a hacer más feliz, una que me va a permitir relajarme, otra que me va a hacer la vida más sencilla dentro de mi casa, otra que va a resolver la vida, y así sucesivamente, ¿no? Otra función de lo maravilloso que encontraba Le Goff era la función de, en la Edad Media, oposición a la ideología cristiana, ¿no? En el mundo de lo maravilloso había efectivamente antihumanismo, había hombres salvajes, monstruos, seres mixtos, había contrahombres, imagen de Dios, había optimismo. Bueno, todo eso también Simondon lo va encontrando en los productos de la técnica. Simondon encuentra en ellos mixtura del subjetivo y el objetivo, encuentra que sobre ellos se proyecta la idea de la monstruosidad, la idea del desafío del creador, el temor también a hombres que se conviertan en máquinas por excesivo contacto con la máquina, es decir, el temor a devenir inhumano por el contacto con la técnica. Entonces, desde este punto de vista, Simondon ve que en múltiples objetos técnicos que nos rodean no ha habido una anulación de aquello que convocaba la unidad, a la unidad, digamos, mágica inicial, ¿no? Y en psicosociología de la tecnicidad lo va a abordar concretamente refiriéndose al problema de la trama mágica, ¿no? Así como fragmentar lo sagrado era quebrar lo que sobrevivía de la unidad mágica primitiva, ¿no? El quiebre de los puntos clave intercomunicados va a ser similar, dice Simondon, a la degradación de lo técnico. La tecnicidad, y acá lo digo casi literal como lo plantea, ¿no? La tecnicidad se degrada objetivándose porque el objeto, en tanto que cerrado, se arcaiza y degrada cuando ya no está en la red de tecnicidad por la cual fue constituido. Es decir, un objeto no termina de ser un objeto técnico, sino opera en relación con otros objetos en una red en la que va a tener que tomar la significación de punto clave, ¿no? La tecnicidad es una característica de un conjunto funcional, también lo es la sacralidad. Por eso existen estructuras de ritualización que sostienen el uso y las prácticas, el uso de objetos técnicos y las prácticas técnicas. Y eso es lo que sucede efectivamente cuando en el mismo promontorio, dice Simondon, se coloca un faro por un lado y una divinidad protectora, ¿no? Mostrando la coincidencia entre ambas redes. Desde ya que, si uno piensa en estos objetos maravillosos, parte de lo que los constituía como maravilla eran ciertas propiedades mágicas que no necesariamente tenían que ver con una función, como habíamos dicho. Quizás no necesariamente tuvieran que ver con una función, pero
tarde o temprano esos objetos aún naturales convocaban, ¿no?, a cierta funcionalidad. Por ejemplo, un colmillo de serpiente era un antídoto contra un veneno. No un antídoto aplicado, sino simplemente tener guardado un colmillo de serpiente era ser inmune a un envenenamiento. Y así sucesivamente, ¿no? Como decíamos, en un sistema de llamados que se responden entre los objetos y sus propiedades. En el momento de las luces, lo que sucede, dice Simondon, es que el sentido de la tecnicidad se opone definitivamente al de la sacralidad en los discursos de las ciencias. ¿En aras de qué? De constituir una suerte de unidad coherente en la Francia de la enciclopedia. Y ahí lo que va a suceder es que la opulencia o la rareza de un objeto no va a tener que ver tanto con su carácter grandilocuente, sino con su carácter de miniatura, ¿no?, el trabajo técnico preciosista, etc. La falta de función, eso también sigue vigente, pero lo que va a terminar sucediendo es que la ciencia moderna va a solapar esa dimensión maravillosa propia de todo objeto técnico. Y al mismo tiempo, entonces, esa oposición entre cultura y técnica que se va desarrollando en ese momento va a ir condenando al objeto técnico a una suerte de estado de ostracismo, obligando al objeto técnico a llevar una suerte de velo disfraz para poder ser aceptado como objeto de cultura. Sin embargo, dice Simondon, a pesar de que esto suceda, la relación entre el caballero y la espada en la Edad Media se va a actualizar en la relación del hombre y su automóvil. O sea, algo de ese vínculo no va a quedar totalmente obturado. En el modo de existencia, él mencionaba profusamente, se refiere a los ritos de iniciación por los cuales alguien que comenzaba a practicar un oficio dominaba el mundo de la materia. Se pasaban una serie de ritos, quien los pasaba satisfactoriamente quedaba de algún modo dominado, señoreado, y quien no los pasaba que tenía como una suerte perpetua, un maleficio, ¿no?, que iba a durar toda la vida y que iba a significar que nunca iba a poder dominar esa materia. Del mismo modo, dice Simondon, en la enciclopedia aparece la misma voluntad de dominio, casi en efigie. Por eso lo va a decir, bueno, el poder o la seguridad del lector de la enciclopedia respecto del mundo y la máquina y cómo dominar el mundo a través de ciertas máquinas va a ser muy similar a la de aquel hombre prehistórico que creía cazar al animal en efigie para luego poder cazarlo concretamente. Este fondo de magia, este fondo de misterio, es el origen del lenguaje cifrado de la técnica, dice Simondon, en la modernidad, pero también podemos agregar del poder cuasi chamánico que sigue teniendo aún hoy quien repara máquinas, ¿no?, que se presenta como un poseedor de saber secreto. El progreso técnico, no solo el moderno, requiere una estructura reticular, y la tecnicidad, decíamos, como la sacralidad, es un rasgo de una red de objetos y no un objeto concreto. Sin embargo, hay una oposición formal vigente desde la modernidad entre sacralidad y tecnicidad. Pese a que, dice Mircea Eliade, verbo Eliade nuevamente, hay un cierto mito soteriológico, dice él, de redención de la naturaleza que sobrevive camuflado en el programa industrial moderno cuando se pretende hacer una transmutación total de la naturaleza en energía, ¿no? Eso sigue vigente en el programa de la ciencia técnica contemporánea. Eliade dice algo más, dice que el hombre de las sociedades modernas ya no quiere acelerar el tiempo como aquel primer demiurgo, sino que quiere ser él mismo el tiempo, no quiere asumir el papel del tiempo, no quiere recurrir a la magia, sino que quiere ser él mismo la magia, y en esto hay un relieve interesante, ¿no?, en esta propuesta. Simondon, entre tanto, va a hacer una lectura del objeto técnico moderno, pensándolo desde la estética. La estética es un espacio privilegiado para observar el vínculo entre sacralidad y tecnicidad, porque estaría posicionada ese Simondon en una suerte de punto neutral o punto medio. Sin extenderme demasiado, Simondon dice que hay una belleza del objeto técnico que solo se puede expresar en reticulación o en funcionamiento. Los ejemplos que él da son la central telefónica que se prende y se apaga, y dice, bueno, la belleza de esas luces no tiene que ver con la contemplación literal de su encendido y apagado, sino con saber que cada una de esas luces es una conversación que está teniendo lugar en un domicilio, imaginar la conexión de voces, todo eso es lo que hace la belleza de la central, o lo mismo el barco que despliega su velamen en el mar, con el viento. En verdad, cualquier conjunto técnico, si Simondon es una red, un conjunto técnico, está verdaderamente colgado en ese medio natural que es al mismo tiempo un medio sagrado, ¿no? Eso sí, desde ya la misma modernidad sostiene y afirma una suerte de carácter de disponibilidad de ese objeto técnico, presentándolo como algo que se desgaja, que se lleva de un lado al otro,
cómo dice Simondon la antigua artesanía, que para él es mucho más sencilla de ser desacralizada porque sí es trasladable de una cultura a la otra, mientras que cualquiera de nuestros elementos técnicos es mucho más difícil de ser cortado, desgajado del medio del cual pertenece, ¿no? Bueno, la técnica desde ya impone nuevas reticulaciones y a partir de esas reticulaciones es que podemos volver a pensar ese vínculo entre sacralidad y tecnicidad. Como para ir cerrando, porque ya estoy en tiempo, me interesaba señalar que, y también a partir de lo que escuché, que no se trata de que hagamos hablar a Simondon, no sé, como filósofo, como biólogo o como pensador de lo social, como antropológico, sino que en realidad Simondon habla desde todos esos lugares, ¿no? Y eso es lo que constituye su enorme complejidad, porque efectivamente cuando él se refiere a la génesis de los objetos técnicos, al mismo tiempo está pensando en esta dimensión mágica, pero puede, sin embargo, hacer desarrollos argumentativos distintos, y él nunca se despega, lo hace cientificista, lo haga más filosófico, lo haga más antropológico, nunca se despega de ese marco general en donde está la historia de la cultura con mayúscula, o podríamos pensar también la sociología de las religiones, la historia de las religiones, la antropología, etcétera, ¿no? Creo que una de las conclusiones más claras de la consideración de este aspecto en la obra de Simondon consiste en develar esa dimensión mágico-sacra como constitutiva de lo más profundo del objeto técnico, o bien como constitutiva de su propia génesis, ¿no? O de la génesis de su tecnicidad. Y también pensaba, considerando que recurrí un poquito a Marcel Mauss o a Bataille y demás, que así como Bataille quería ampliar el rango de la economía desde la economía restringida, que es lo que habitualmente entendemos por economía, a una economía general simbólica, del mismo modo creo Simondon quiere demostrar que la funcionalidad, el rendimiento, la eficacia o la racionalidad objetivante moderna con que se suele definir a la técnica moderna y contemporánea desde ya, todo eso no es sino un aspecto de la técnica, un aspecto menor, un aspecto que, no se quiera citar a Heidegger, un aspecto que puede ser correcto pero no necesariamente verdadero, o sea, algo que sí podemos aplicar a la técnica desde ahí, pero no necesariamente estamos alcanzando la esencia de eso que es para nosotros un objeto técnico, ¿no? En ese sentido es paradójico, y con esto cierro, que a veces esta dimensión paleopsíquica de deseo sea muchísimo más comprendida o muchísimo mejor comprendida y explotada por el marketing, que es un hijo directo del capitalismo avanzado, que por los humanismos, ¿no? Que en ese sentido siguen teniendo ese terror a la técnica y al objeto técnico, el terror que es el terror de la sublevación del esclavo, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que pensaba era eso, que el trabajo de Simondon podía ser el de la tripartición, en realidad de la magia, la tecnicidad y la religiosidad, pero siempre las tres, en todo momento, en las diferencias de sus figuras, como la historia las va presentando. Bueno, nada más.